Iniciamos tu programa como en los días de Noé, un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho. Comenzamos. Muy buen día a toda nuestra audiencia de Facebook que ya están conectándose. Un fuerte abrazo y es un gusto una vez más estar este mediodía listos para el tema que hoy nos ocupa. Gracias por dar este tiempo en el cual podemos tener este tiempo de comunión, de compartir la palabra y sobre todo, gracias por estar allí. Una disculpa por la semana pasada, o más bien fue el lunes. El lunes fue, sucedió algo extraño, pero pues bueno, todo está dentro del contexto de Dios, así es que yo soy de los que piensan que la palabra dice que los que aman a Dios, todas las cosas, todas les ayudan a bien. Así es que bueno, hoy estamos aquí y gracias, un saludo a todos y sabemos que es tiempo vamos a decir Latinoamérica y parte aquí es Semana Santa, como se dice, Israel, Pesach, se festejó, ayer fue la cena de Pesach, que es como marca la palabra entre las dos tardes, 14 y 15. Recordemos que para ellos el día comienza justo cuando el sol se oculta y las estrellas aparecen. Es cuando comienza el día y termina al otro día justo en el mismo tiempo. Así es que, bien, vamos a hacer una oración para entrar en el tema de hoy y podamos concluir, que es lo más importante en el tema que traemos. Padre, gracias por la oportunidad que hoy tenemos. Te ruego, Dios eterno, que bendigas a cada uno de mis hermanos que están conectados, a los que se van a conectar todavía. Señor, te ruego de tu bendición. Que tu ministración directa de tu Espíritu Divino esté sobre cada uno de ellos. Enviamos esta palabra, que ellos que se conecten, que estén allí, sean bendecidos y por todos los diferentes medios y plataformas donde nos puedan ver, allí tu bendición esté fluyendo, alcanzando y tocando esas vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entramos en el tema de hoy para resumir este tema de Pesaj, que por cierto en Israel se celebró, se festejó el día de ayer, el inicio. Israel tiene una serie de fiesta que consigue esto de aquí, va a terminar hasta 50 días después. Van cambiando porque las fiestas se van enlazando entre sí. Pero lo más importante y el cual estamos viendo ahorita que para nosotros es Pesaj, que ayer fue el primer día, hoy es el segundo día que ellos van haciendo el recordatorio. Es importante que nosotros sepamos esta parte. Nosotros que estamos en este extremo no podemos celebrar Pesaj bíblicamente. La pregunta es ¿por qué? Deuteronomio 16, 5, 6 nos dice: no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Adonai tu Dios te da, sino en el lugar que tu Dios escogiere, para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde, la puesta del sol. Entonces, requisito obligatorio. ¿Cuál es la ciudad que Dios escogió? Jerusalén. No hay forma más de hacerlo. Ahora,
A esto le agregamos que si digo, ok, yo voy a ir a Jerusalén porque yo quiero festejar allá Pascua o Pesaj, volvemos a encontrar con otro inconveniente. No hay templo, no hay sacerdotes, entonces no hay forma de cómo llevar esta fiesta. Si usted me dijera ahora, ¿cómo? Pues si ahí está el templo en el monte Moriah, ahí está la cúpula, ok. Ese templo ahora está bajo control de los musulmanes, no del pueblo de Israel. Por esta razón el pueblo de Israel ora en el muro, porque ellos no tienen acceso al templo. No hay formas. Entonces, y de allí que hay la tendencia ahorita sobre el tercer templo. Que bueno, ese es otro punto en donde quizás en algún momento hablemos también y demos una explicación sobre esta situación del tercer templo. Que ya se oye, que ya está, ya se tiene todos los utensilios para el tercer templo, se tienen todos los materiales, o sea, están listos para decir nada más, este es el terreno y aquí construyen, aquí va. ¿Y cómo va a ser? Hay un montón de especulaciones, pero es bien complicado. Todavía no hay nada seguro, solo falta el correr del tiempo, nos va a indicar cuál sería el punto a cumplir esto. Pero debemos de celebrar Pesaj porque es un mandato a perpetuidad, pero es un mandamiento que se celebra ahora como un memorial, es un recuerdo solamente. Ahora, espero que esto no nos traiga más confusión, quiero que le ponga mucha atención a lo que estoy hablando para que no o más bien no genere confusión. Cuando leemos Lucas 22, 19 y 20, encontramos a lo que ahora se le llama la cena o la Santa Cena, que es lo que celebran casi todas las iglesias. Lucas 22, 19 y 20 dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Hace un recordatorio. Jesús celebra Pascua, aunque una vez más hay una serie de complicaciones allí, en donde unos dicen que sí lo festejó, otros dicen que no. Una cita es muy clara en que dice, y Jesús fue y celebró Pascua. Entonces, y ahí es donde topan algunos de los que dicen que no. Pero hay varios puntos como de controversia. No es importante. Y digo que no es importante ahora porque lo que importa es que aprendamos primeramente el contenido y lo hagamos. Algunos dicen que aquí hay una diferencia entre Pesaj y la cena de Yeshua. Pesaj se celebra cada año recordando la libertad del pueblo de Israel estando cautivo en Egipto. Y viene Yeshua y cumple cada parte que está ahí porque es considerado como tiempo señalado de Dios, como un muedín. Y de allí, entonces, concluye Jesús siendo nuestra Pascua. Ahora, aquí hay algo también que es bueno considerar. Muchos dicen, Pesaj es para los judíos y la cena es para la iglesia. Y hacen una separación de la iglesia del pueblo de Israel. Lo separan. Y Jesús en ningún momento habla de una separación. Al contrario, Él habla de una unificación. Él vino a unir las casas de Israel.
con la de Judá. Y de ahí que muchas veces yo compartí eso. Ni siquiera vino por nosotros. Vino por la casa de Israel y de Judá. Y eso lo dice muy claramente la Escritura. El punto aquí en donde nosotros nos perdemos más es porque este tipo de pensamiento lo que trajo fue que en la enseñanza a nosotros se nos diera somos de la gracia y estos son los de la ley. Y a partir de allí se separa cuando realmente no existe tal separación. Porque esta separación surge desde la orden del emperador Constantino, que él decide separarse. Entonces, y esta Iglesia Universal, como así se le llamó desde aquel tiempo, que la palabra católico significa universal, entonces se mueve hasta esos tiempos y luego Martín Lutero se segrega. Martín Lutero hace lo suyo, pero el resto de la congregación que continúa después ya no hace lo suyo de buscar en la Escritura cuáles son los mandamientos y las ordenanzas, sino que simplemente empieza a tomar de lo mismo. Y hacen una separación. Y de ahí que hasta ahora me ha tocado escuchar a algunas personas que dicen, yo soy una iglesia gentil. Somos una iglesia gentil. Y déjeme le digo que si ese es el pensamiento, es totalmente erróneo, porque lo único que va a lograr es que no es parte de la salvación. La palabra nos deja muy claramente que cuando una persona es gentil, ese no tiene salvación. Un gentil no tiene salvación. Es muy claro. Y cuando aceptas a Jesús, dejas de ser gentil y te integras al pueblo de Israel. Primera carta a los Corintios 12:2. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, cuando tú aceptas, ya no más eres gentil. Entonces, esta parte es importante tenerlo en cuenta, porque muchos predicadores dicen, no, es que la gloria es para Dios porque seguimos siendo la iglesia gentil. No, si eres gentil no tienes salvación. Eso está clarísimo. Ahora, la Pascua normalmente que se celebra en el pueblo de Israel va con 3 elementos principales, que son hierbas amargas, panes sin levadura y el cordero. Mientras que la cena específicamente tal pareciera que cuando Yeshua plantea la cena del Señor, se celebra solamente con pan y vino, nada más, que son los elementos básicos. Obvio, si ahorita vemos un plato como lo manifiesta el Seder de Pesach de Israel, vamos a ver que trae un huevo, trae unos dulces, y ya cada uno es como agregado por las cosas que vivieron, las cosas que vinieron viviendo constantemente, y lo fueron agregando. Ahora, sin olvidar que ellos todavía, a pesar que celebran Pesach, que tiene que ver con Yeshua, ellos todavía celebran Pesach, pero como que siguen esperando un Mesías, porque ellos no aceptan a Jesús. Mientras que los que ya creemos en Jesús, a veces tomamos también esta otra parte, y aunque la Escritura no es muy detallada, no es muy firme en decir, bueno, tienen que hacer una cena, en verdad hay algunas cosas que parecieran que Jesús como que no siguió totalmente el Seder de Pesach e hizo algunas modificaciones allí. Si lo podemos ver desde su lenguaje original, estaremos viendo que hay cosas que como que no se cumplió. Y no es que esté oculto, está muy claro. El asunto es que a veces no lo vemos. Ahora, es importante este punto porque el propósito de todo esto lo podemos ver en Hebreos 8, del 8 al 10. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice Adonai, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Aquí está hablando de la casa de Israel y de la casa de Judá. No está hablando de los aztecas,
de los olmecas, de los mexicas, de los mayas. No. Dice casa de Israel, casa de Judá. Ni tampoco está diciendo gentiles. O sea, este es el punto que tenemos que dejar claro. El Pesaj viene para unificar. No como el pacto que hice con sus padres, dice, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos. Por lo cual, este es el pacto que ahora haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Adonai, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré por ellos Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Esto que estamos leyendo en Hebreos 8, 8, 10, también lo encontramos en Jeremías 31, 31 al 34. Y exactamente, ¿qué sucede? Hay algo bien importante aquí, que también no debemos olvidar. El Pesaj de Israel termina haciendo juicio a todos los dioses de Egipto que tuvieron presionado, dominando al pueblo de Israel, y que muchas veces el pueblo de Israel tenía que estar dentro de este tipo de eventos, de adoraciones idolátricas. Entonces, a través de la libertad viene una libertad general. Le hace juicio. Ahora, ¿qué sucede exactamente con la Pascua de Yeshua? Sucede exactamente lo mismo. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo, y el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces, con su muerte en la cruz, se hace el juicio de este mundo, de todos los engaños, de todo lo que el maligno ha traído. Recordemos que a quien le dieron la autoridad desde el huerto del Edén fue Adán, y es Adán quien entrega ese principado al enemigo desde el momento en que él se somete a la orden o a la sugerencia o al mandato, que fue un mandato, ¿cómo pudiéramos decir? Un mandato con un disfraz de sugerencia para desobedecerle a Adonai, y esto lo llevó a mantenerlo ya dominado por parte del enemigo. Y él toma, por eso muchas veces cuando vemos en el monte de la tentación, él dice, porque a mí se me fue entregado. Pero es allí en donde es interesante ver esto. Primera carta de Pedro 1, 18 y 19. Fuisteis redimidos no con cosas corruptibles, plata u oro, sino con la preciosa sangre del Mesías, como cordero sin tacha y sin mancha. Sigue diciendo en primera carta de los Corintios 5, 7, 8. Limpiados pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, sino con la levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ezequiel 36, 26, como palabra profética para este tiempo, decía: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré uno de carne. Entonces, estos son los propósitos. ¿Cuándo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? La iglesia primitiva, según los datos, lo hacían cada semana, y de allí que la Iglesia Universal le cambia el nombre y le pone la Eucaristía. Y esa Santa Eucaristía que hacen ellos cada domingo está basado precisamente en lo que la Iglesia primitiva, precisamente Pedro habla sobre esto. Y entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que es necesario que sí tomemos y participemos de esto, pero hagamos las cosas dentro del contexto bíblico. No nos podemos salir fuera más de allí. Incluso aún la percepción que nosotros tengamos o toda la información que tengamos,
no podemos hacerle cambios como se ha venido haciendo hasta el día de hoy. Ahora, sabemos claramente que Yeshua, cuando está celebrando Pesach, deja muy claro esto y le dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, y dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. ¿Qué está diciendo? Que cuando Yeshua venga, habrá también Pesach y él participará de ello. También tenemos una advertencia en primera carta a los Corintios 11:27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Adonai. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come el pan y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos ya duermen. Así pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, es importante que tenemos que analizar nuestra vida y no participar de esto indignamente. Recordemos con claridad los propósitos de Yeshua. Isaías 53:10. Con todo eso, Adonai no quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Adonai será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso, es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, bajo todos estos propósitos y acciones que en verdad Yeshua toma y logra, concluye, termina, estamos listos nosotros para festejar Pesach. De acuerdo a la ordenanza, el día de ayer, a las 17 horas aproximadamente, que era el día 14 del mes de Nisan, según el calendario judío del año 5783, o del mes de Abib, que es el nombre que le establece Dios desde un principio, el mes de Abib, en el calendario litúrgico. Entonces, ayer en la tarde, justo en la tarde, entre las 2 tardes, entre el 14 y 15, se hace el sacrificio, y la cena comienza prácticamente el día 15. Que finalmente esto viene a concluir 50 días, porque después, hay otros procedimientos que no quiero tocar ese tema porque sí es distinto, y no quiero salirme del punto de Pesach. Porque hoy precisamente para muchos
quizás no sea importante, para Israel es importante, para nosotros acá no hay coincidencia, porque se supone que el día de ayer Jesús fue muerto, fue crucificado y fue sepultado. Bíblicamente, de acuerdo a la ordenanza de Dios y a lo que tenemos en la historia, así es. Y de aquí hace precisamente 3 días y 3 noches para su resurrección. No como lo manejamos nosotros o como todas las iglesias cristianas y todos los que se llamen cristianos, incluido la universal, se maneja de viernes a domingo. No tiene congruencia, no son 3 días ni 3 noches. ¿Por qué? Para el pueblo judío hoy es su primer noche y su primer día en el sepulcro. Por eso se hizo la cena ayer a las que fue 17 horas. Estamos hablando 5 de la tarde, 6 de la tarde allá en Israel. Entonces comienza Pesach, muy puntual, porque recordemos, una vez más les recuerdo, el día para ellos comienza al oscurecer. No comienza después de las 12 de la noche, sino en la tarde al oscurecer. Y aquí precisamente es a donde se hace una pequeña complicación cuando vemos Hechos 27. Dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. Esta historia que vemos en Hechos 20 nos marca cómo en cada domingo ellos celebraban la partición del pan. Y de aquí es a donde muchos parten de que los discípulos se reunían en domingo. La verdad es que sí se reunían el domingo, pero no para hacer la actividad principal. El Shabbat, que era sábado, terminaba exactamente al oscurecer por la noche y a partir de allí comenzaba el primer día de la semana. Por eso si ustedes se dan cuenta, como dice ahí, y Pablo enseñó y se le alargó el discurso hasta la medianoche. Estamos hablando de la medianoche, para nosotros del mismo sábado. No del día siguiente domingo como nosotros lo vemos. De lo contrario, estaríamos viendo a un Pablo enseñando en domingo desde la mañana hasta la medianoche para amanecer lunes. Y eso no hay congruencia. Ellos hacían su Shabbat, terminaba el Shabbat y se seguían por la cantidad de gente que había. Ahora, ahí tiene sentido. Ellos terminaban Shabbat anocheciendo y a partir de ahí comenzaba el domingo. Por esa razón, dice, y se alargó hasta la medianoche, que era del mismo sábado, pero para el pueblo de Israel ya es domingo. Y ahí es donde se hace la confusión, donde dicen, ahí está muy claro que ellos todo el tiempo estuvieron siempre predicando los días domingos. Y no, el Shabbat de ellos no lo hacían domingo. Ellos no cambiaron al domingo como suelen enseñar. Ellos terminaban Shabbat y seguían, pero el Shabbat terminaba al anochecer. ¿Por qué? Porque es un mandato creacional. Cuando vamos a Génesis siempre se establecen los días del atardecer al anochecer. Del atardecer al anochecer el primer día. Vaya Génesis y ahí lo puede comprobar esto. Bien, así es que Pesach es una celebración de libertad. No es de pena, no es de dolor, no es de luto, es de alegría. Porque es libertad de la esclavitud de Egipto, es libertad del pecado, es libertad del mundo, que son los que vienen representando ambos Pesach, la de Egipto y la de Israel a través de Yeshua. Ahora,
¿Cómo lo podemos celebrar? Dijimos que hay 4 copas. ¿Cómo se celebra en el occidente? De este lado. Tengan, como decimos aquí, un tiempo de adoración, un culto, como decimos acá en México. Hagan una reunión. Hagan una cena. Lo que guste. Pero no se olvide de los 2 elementos importantes: el vino y el pan. En este caso, no quiero meterme en porque me va a llevar mucho tiempo hablar más sobre el pan. Pueden usar un pan simple de sal, pero sí la importancia que esa reunión sea totalmente recordando lo que Yeshua vino a hacer. Según Hechos 27, esto se hacía cada semana. Una cena, partían el pan, se compartía con todos y se hacía el recordatorio que ese era el cuerpo de Jesús, con 4 copas: la de liberación, la de santificación, la de redención y la de aceptación. ¿Cómo se hace? Se tiene un devocional, se van leyendo versículos, se cantan un canto entre copa y copa hasta llegar a la de la aceptación, que es la 4ª copa. Esa es la forma como hacerlo. Y es importante dejar claro la última palabra con la que Yeshua culmina, cuando dice consumado es. Esta palabra ha sido muy polémica hasta ahora. Y le han buscado 1,000 formas de decir es que ahí hay algo más fuerte. Y eso lo vimos desde el principio, solo quiero recordarlo. Esa palabra, en hebreo, mishlam. Esta palabra mishlam tiene en sus raíces, en sí dice muchas cosas. Mishlam fue completo. Shulam fue pagado. Shalem fue perfecto. Su paz se completó. Consumado es. Fue completo, fue pagado, fue perfecto. Mishlam, Shulam, Shalem. Entonces, esto es lo que podemos hacer. Ya no estamos en tiempo de allá del Pesaj judío. Hagámoslos como hasta ahora nos lo han enseñado, pero sin descuidar. Analice su vida espiritual y analice que esa cena sea en verdad una cena en honor a Jesús. Él lo dice muy claramente: haced esto en memoria de mí, recordando mi muerte, el sacrificio de su cuerpo, en donde nos trajo redención y nos trajo paz y nos trajo salud, porque Él pagó y fue completo y no quedó nada pendiente. Vamos a hacer una oración para poder concluir. Padre, gracias te damos en esta tarde por la oportunidad de tener este tiempo de compartir con mis hermanos. Dios, te ruego tu bendición, ministrales allí a cada uno y que el conocimiento que viene de tu trono descienda sobre ellos y así tu Espíritu Divino ministre cuando ellos estén viendo tu palabra. Trae luz, trae revelación y sobre todo ese tiempo de comunión, que cada día sea mayor, porque tiempos difíciles aún más vendrán. Pero en todo esto, tu palabra dice: escondidos en tus manos, nadie nos arrebatará. Gracias, Dios eterno. Que Adonai les vea con agrado, sonría sobre ustedes y les dé shalom. Hasta la próxima. Como en los días de Noé, un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho.